Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Presentamos el programa EFETA, un espacio de formación católica, 30 minutos de reflexión, recibiendo las gracias de Dios, fomentando la formación espiritual, humana y pastoral, con el hermano y amigo Miguel Benjamín Herrera. Bienvenidos sean todos en el Espíritu Santo. Nuevo proyecto, nuevo programa. Bienvenidos, estimados y estimadas, a este programa de formación católica. EFETA, ábrete. El Señor Jesús, que abrió los oídos y la lengua de aquella persona que estaba padeciendo y limitando, pues también hoy, a través de esta plataforma, a través de estos medios, también estamos invitándonos para que lleguemos con confianza, con amor, lleguemos con esa esperanza filial que Jesús puede iluminar nuestra mente y nuestro corazón. En este primer programa quiero comenzar precisamente con un tema muy importante, un tema muy variado. En este programa vamos a tocar liturgia pastoral, espiritual, pero vamos a comenzar con algo sumamente importante, que es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Si abrimos nuestras Biblias y nos ubicamos en el libro del Éxodo, capítulo 20, particularmente en el versículo 12, dice: honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Los mandamientos de Dios son mandamientos en los cuales nos invitan a nosotros a colocarnos frente a Dios. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 51, que Jesucristo, el Hijo de Dios, sin embargo, estaba sometido bajo la custodia de María y José. El Señor Jesús recordó también la fuerza de este mandamiento de Dios en Marcos capítulo 7, versículos 8 y 13. También el apóstol San Pablo no se queda atrás. El apóstol nos enseña y dice lo siguiente: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, tal es el primer mandamiento, que lleva consigo una promesa, y esa promesa es para que seas feliz y se prolonguen tu vida sobre la faz de la tierra. Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 3, y citando el Deuteronomio capítulo 5, versículo 16. Es por tanto que el cuarto mandamiento encabeza la segunda tabla. A ver, recordemos un poco. Moisés, cuando sube a la montaña, dice la lectura que estuvo 40 días, 40 noches contemplando y estando en la presencia de Dios. Por lo tanto, Moisés recibe una gran herencia, recibe una función fundamental, que es ser el legislador del pueblo de Israel. Según la tradición, San Agustín nos hace recordar que las tablas fueron divididas en dos. Los primeros 3 mandamientos: honra a tu padre, honra a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, santificar las fiestas y no tomar el nombre de Dios en vano. Esos primeros 3 mandamientos están inscritos en una parte de la tabla. Del cuarto mandamiento al 10º están inscritos en la segunda tabla y corresponden a la relación que tiene el hombre con su prójimo, comenzando por
esa primera sociedad fundamental que es la familia. El ser humano es un ser social por naturaleza y la familia es el lugar ideal de la socialización. Es ahí donde aprendemos y nos educamos. El mandamiento, querido amigo y hermano, dice sobre la correspondencia que deben los hijos para con los padres. Ciertamente, si tomamos la Carta Magna de los Derechos Humanos, nos damos cuenta que toda persona humana tiene derecho a un nombre, una nación, a atención médica, educación integral, oportunidades de empleo, promoción humana, a la defensa invaluable de su vida, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es la correspondencia que tenemos nosotros como hijos hacia nuestros padres? En eso consiste este mandamiento. Cuando nuestros progenitores ya están en una edad madura, avanzada, en una tercera o cuarta edad, después de haber dado su vida, después de habernos brindado pues todas estas seguridades y estas herencias, ya sean cosas materiales, cosas terrenales, pues ahora también nos corresponde a nosotros velar precisamente por la integridad, la salud y la verdad que no sabemos nada sobre el futuro, de qué enfermedades vamos a tener, de qué vamos a tratar. No sabemos las situaciones que vamos a vivir. Lastimosamente, no tenemos una bolita de cristal para saber qué es lo que nos tiene deparado el futuro. Pero lógicamente, vemos que el actuar de la persona humana, las enfermedades, el trabajo físico, el agotamiento mental y las distintas situaciones de la vida nos van degradando nuestro cuerpo, nuestra mente, nos están debilitando. Y por lo tanto, el ser humano, que es un ser social por naturaleza, tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Este cambio generacional es algo sumamente importante. Por eso, Dios no quiere que nos olvidemos precisamente de aquellos hombres y mujeres que han dado la vida y que han hecho pues esa punta de lanza para aperturar lo que es la existencia. Ciertamente, repito, hay un cambio generacional y eso lo vivimos en todas partes del mundo, pero tenemos que aprender a ir asumiendo esos retos. Nos sigue diciendo aquí, porque vamos a retomar lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Indica el orden de la caridad, que la caridad no es lástima. La caridad, como nos va a decir el apóstol San Pablo, Caritas Christi urgenos, la caridad, el amor de Cristo nos apremia. La caridad la confundimos con una lástima. No, la caridad, hermano y hermana, es aquella situación en la cual yo me pongo en el lugar del otro para sentir el dolor, el sufrimiento, pero también la alegría, los gozos y esperanzas. En ese orden de la caridad, del amor, de la comprensión, porque como hijos también vamos a ser padres, como padres vamos a ser abuelos, como abuelos vamos a llegar a ser bisabuelos, de joven vamos a pasar a adulto, de adulto vamos a pasar a esta etapa senil y tarde o temprano vamos a llegar a ese lugar. Por lo tanto, Dios quiso que después de Él, amarlo, de seguirlo, de orar, de respetar a Dios, ahora nos toca honrar a nuestros padres. ¿Y por qué? Porque el principal motivo es que debemos la vida y que ellos nos han transmitido ese conocimiento de Dios. Abuelos, abuelas que han transmitido esa fe a las generaciones. Estamos más que obligados a honrar y respetar a todos los que Dios, para nuestro bien, mire qué interesante, ha investido de su propia autoridad.
Es decir, que en la persona humana tenemos esa herida de la concupiscencia y nos resistimos de manera natural a la autoridad. Sin embargo, Dios nos está invitando a volver a tener esa mirada, a tener esa confianza en Él, especialmente en aquellas autoridades y personas que nos ayudan a poder entender lo que es la vida, nos ayudan a entender los propósitos, pues, de nuestra vida. Este precepto se expresa de forma positiva porque si seguimos el orden, más adelante veremos que comienza el no matar, no robar, no tomar el nombre del hermano en vano, no denunciar, no tomar a manera de codicia los bienes de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, pero ese no solamente es algo negativo. Por ejemplo, si Dios es el Dios de la vida, no mates. Si Dios es el Dios de la verdad, no mientas. Si Dios es el Dios de la prosperidad, no codicies. Si Dios es el Dios de la familia, no adulteres. Sin embargo, este mandamiento indica esos deberes que debemos de cumplir de manera natural. Esos valores, la axiología, que es la ciencia que estudia los valores, nos invita a que tenemos que tener esa referencia con aquellos que nos han dado la vida. Por lo tanto, honra a tu padre y a tu madre va a anunciar los siguientes mandamientos que van a contener un respeto singular, especialmente por la vida, no matar, del matrimonio, no adulterar, de los bienes terrenos, no robar, los mandamientos sobre la palabra, no falsear, no tomarás entonces esos elementos para acusar a tu prójimo. Y por lo tanto también este mandamiento constituye uno de los fundamentos de lo que más adelante vamos a llamar la doctrina social de la Iglesia. ¿Por qué? Porque 5 son los principios de la doctrina social de la Iglesia, comenzando por la dignidad humana. ¿Y dónde comienza esa dignidad humana? Comienza en el hogar, en la familia. Padre, madre de familia, no trates como objeto a tu hijo. Hijo, no irrespetes ni le faltes el respeto a los adultos, a los mayores. El problema es que tenemos una sociedad donde nosotros queremos corregir, pero a través de la fuerza, la violencia. Queremos corregir a través de imponiendo mis propios razonamientos y no bajo los razonamientos de la iglesia, no bajo el Dios que nos propicia estos espacios para poder educar. El segundo mandamiento de la doctrina social de la Iglesia, después de la dignidad humana, es precisamente el bien común. Es decir, donde nos desarrollamos nosotros como comunidad. El Estado, el gobierno, las autoridades civiles, militares, tienen que proporcionar a los ciudadanos aquellos elementos importantes: carreteras, escuelas, parques, recreación, seguridad ciudadana, promoción humana. Tenemos que sentirnos personas libres, confiadas. El bien común significa que no es la suma de los bienes particulares, sino aquellos bienes que el Estado está más que obligados a proporcionar para que busquemos nosotros lo que es entonces la perfección. En tercer lugar, tenemos la solidaridad. ¿Y dónde lo aprendemos? Si yo como hijo estoy viendo que mi padre, mi madre se ayudan, es la ayuda idónea, donde se ponen de acuerdo para solventar los problemas juntos. Cuando uno y el otro se ponen de acuerdo para ir a la escuela, al colegio, a la institución, a la educación, a ver el problema que se tuvo con el vecino, la vecina, el accidente que se realizó, no con palabras ofensivas,
sino buscando siempre encontrar la verdad, la versión real de la historia y trabajando juntos. La solidaridad significa entonces esa fraternidad humana. Como le digo, en este programa vamos a hablar absolutamente de todo y se me viene a la mente Fratelli Tutti. Todos somos hermanos, la fraternidad humana llamada a ser solidaria, llamada a ser entonces esa mano que ayuda, idónea, una mano que alcanza para todos. En cuarto lugar, lo que decían los santos padres, Papa Francisco y ahora el Papa León XIV, el destino universal de los bienes. ¿Qué clase de mundo y de bien estamos dejando a estas próximas generaciones? Y estas próximas generaciones, ¿qué están haciendo por este bien común, por esta casa común? ¿Qué estamos haciendo con el evangelio de la creación? Solo vea usted tantos cambios que se están dando en la naturaleza y le llamamos cambio climático y le llamamos entonces cambio de esto, cambio de lo otro, pero seguimos deforestando, seguimos quemando, seguimos destruyendo la casa común. Estamos agotando esos recursos renovables y no hay una preocupación, no hay un empeño, no hay un contrato, no tenemos precisamente esa conciencia de que estamos destruyendo nuestro propio planeta. ¿Y cómo podemos lograr eso? Bueno, con la quinta base de la doctrina social de la Iglesia, el quinto principio, que es la subsidiariedad. Cuando una institución es mayor que la otra, la institución menor no tiene que desaparecer. La institución menor tiene que aportar también. Le voy a colocar un ejemplo de la subsidiariedad. Usted ha escuchado en los diversos países, por ejemplo, el tema del combustible. Si nosotros somos usuarios del transporte, ¿cuánto pagaríamos? Pagaríamos una cantidad X. No lo voy a decir porque a lo mejor puedo hablar en empiras, puedo hablar en Córdoba, puedo hablar en dólares, pero para que usted me entienda, yo pago X cantidad. Viene el gobierno y hace el subsidio. ¿Para qué? Para que los usuarios paguemos menos. Esa es la subsidiariedad. Vamos a hacer un puente. Bueno, este es tal vez un ejemplo más claro. ¿Qué va a aportar la sociedad? Mano de obra no calificada, piedra, arena, grava, puede aportar madera. El resto lo va a aportar entonces el gobierno, el Estado. Allí está la subsidiariedad. Por lo tanto, en la familia, volviendo otra vez a este tema del cuarto mandamiento, por eso la doctrina social de la Iglesia nos hace recordar que en la familia es donde se viven precisamente estos principios de la doctrina social. Es ahí donde papá y mamá nos enseñan a nosotros a tener ese respeto por la dignidad de la persona humana. Nos invita a que cuidemos de los bienes que tenemos, parques, calles, escuelas. Nos invita entonces a ser solidarios, colaborativos, a tomar esta iniciativa del voluntariado, a cuidar nuestra casa común y aportar también desde nuestra realidad a los bienes de la sociedad. El cuarto mandamiento se dirige expresamente también a los hijos en sus relaciones con sus padres, porque esta relación es una relación de la más universal. Pero yo no voy a respetar a mi padre porque me abandonó. Yo no voy a respetar a mi padre porque adulteró. Yo no voy a respetar a mi padre porque era una persona violenta, llena de vicios. Ahora yo quiero preguntarte, ¿lo dice el mandamiento? El mandamiento no está diciendo que eres juez ni parte en el juicio. Nuestro deber como persona, nuestro deber como humano, nuestro deber como cristianos debe de ser siempre tener en nuestra mente que la familia no se escoge, no se elige, es un regalo expreso de Dios. Y ahí donde Dios te planta,
debes de florecer. Se refiere también a las distintas y múltiples relaciones de parentesco con los miembros del grupo familiar, porque en la familia nuclear es papá, mamá y hermanos, o hijo único. Pero ya cuando hablamos de la familia extensiva, hablamos entonces que hay otros miembros encargados de esta familia, donde pues por alguna razón los familiares vienen a vivir y a coavivir también con nosotros. Exige que se dé ese honor y ante todo esas muestras de afecto y reconocimiento, muy especialmente a los abuelos y antepasados. Maravillosamente el Papa Francisco nos hacía recordar ese papel preponderante que tienen nuestros ancianos, no solamente porque han fundado familias y han transmitido conocimientos y herencias, sino porque tenemos una cultura del descarte ahora. Ya cuando las personas no podemos aplicar el principio utilitarista, me es útil, bueno, entonces lo atiendo, le doy regalos, lo visito, pero una vez que ya desaparecen, cuando ya no me es útil, cuando ya esa persona ya no significa nada para mí, o ya le saqué todo el provecho posible, entonces esa persona ya no tiene ningún sentido para mí. Eso es lo que tenemos que evitar en la sociedad hoy en día. El principio del descarte. Y repito, el Santo Padre nos hacía recordar este principio fundamental. Finalmente, se extiende a los deberes de los alumnos también en los maestros, de los empleados respecto a los patronos, de los subordinados respecto a sus jefes, de los ciudadanos respecto a su patria y a los que administran o las gobiernen. Es decir, hay múltiples relaciones en las cuales podemos aplicar y debemos de aplicar ante todo estos principios fundamentales de este cuarto mandamiento. Recordemos entonces que es un principio de vida porque es en el hogar, en la familia, en el seno de las familias donde comenzamos nosotros a dar estos primeros pininos de la socialización, de la colaboración, de sentirme amado, querido, deseado y que yo puedo aportar también mucho a esto. Vemos entonces en la sociedad donde, por ejemplo, muchos jóvenes o niños se ven obligados a temprana edad a trabajar, porque ellos dicen, la pobreza es tal que tengo que ayudar y colaborar, portar ese granito de arena. Bien, aplaudimos, reconocemos, pero también no tienes que faltar a la escuela, no tienes que faltar al colegio. Debes de terminar tu carrera, debes de terminar tu formación académica, porque como dice la filosofía, lo propio y típico de la persona es el conocimiento. Y una persona preparada, una persona con conciencia crítica, va a ayudarnos al progreso de los pueblos, como lo va a decir Populorum Progressio del Papa Pablo VI. El progreso es algo que no se puede detener, pero necesitamos personas preparadas. Y por eso usted no se va a cansar de decirle a su hijo o a su hija que la mejor herencia que usted le está dejando es precisamente una formación académica. Por lo tanto, es en la familia, en el hogar, donde tenemos que comenzar con estos pequeños actos y detalles de lo que hemos hablado. Este mandamiento implica también y se sobreentiende de aquellos deberes que tienen los padres, tutores, maestros, jefes, magistrados y gobernantes, y de todos aquellos que de alguna manera directa o indirectamente ejercen una autoridad sobre otros o sobre una comunidad de personas. Como dice la misma Biblia en el Antiguo Testamento, quien te corrige es porque te ama.
quien te llama la atención y te corrige en la vida es porque eres importante para él. Así que también, mi querido amigo y hermano, Dios corrige, Dios llama, Dios exige, Dios nos ayuda y nos implica que debemos de ser hombres y mujeres, repito, en correspondencia a esta relación. Por lo tanto, si hablamos de mandamientos, es que debe de haber un cumplimiento. Y como decíamos al principio de este programa, lleva consigo ese cumplimiento una recompensa. Recordemos entonces exactamente las palabras, ya sea de Éxodo capítulo 20:12 o del libro del Deuteronomio 5:16. Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Por lo tanto, la fundación de una familia se hace entonces teniendo un solo padre y una sola madre. La responsabilidad de fundar una familia es seria. La fundación de un hogar es serio. No se tiene que tomar a la ligera. Qué bonito aquel himno que se canta siempre en el mes de agosto, que ninguna familia comience con un de repente, que ninguna familia comience ahí viviendo bajo el puente, sino que todo lo contrario. Una familia es una institución para toda la vida. La familia es el primer y principal fundamento y base de la sociedad y por lo tanto tiene que ser una institución duradera, permanente, vitalicia. El hogar no es para jugar, no es para experimentar, es para tomarlo en serio, porque el amor de una persona hacia otra se va a derivar en los hijos. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Tu mujer como una vid fecunda en medio de tu casa y tus hijos como renuevos de olivo en el centro de tu hogar. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Verás a los hijos de tus hijos. Verás la prosperidad de Israel. Verás las maravillas y bendiciones que Dios va a ir derramando sobre tu vida en el día a día. ¿Y por qué no? En el honrar a nuestro padre y nuestra madre, tenemos que aprender a recibir con alegría la herencia del trabajo, la responsabilidad, la puntualidad, esos valores fundamentales de decir la verdad, de no ser aprovechados de las instituciones públicas o privadas, de tener esos valores fundales, esos valores fundamentales para poder realizar entonces en nuestra vida pequeños actos que nos lleven entonces a tener esa conciencia de que debemos de honrar a nuestros padres que nos dieron un nombre y un apellido. La moralidad de nuestros actos es fundamental, porque es así como nosotros daremos ese orgullo y daremos entonces a Dios lo que le es debido. La observancia de este mandamiento procura con los frutos espirituales, frutos, claro, temporales de paz y de prosperidad. ¿Por qué? Porque lo que sembremos en esta vida natural, corta, en esta vida caduca, serán frutos entonces que vamos a cosechar allá en el cielo. Ya lo dice el mismo Evangelio. Procura tener frutos y esa herencia allá en el cielo, donde la polilla, la corrosión y el ladrón no pueden llegar. Al contrario, la no observancia de este mandamiento entraña, ya lo sabemos entonces, a manera de consecuencias, grandes daños para las comunidades, para las personas humanas, y le voy a decir una gran verdad, y para uno mismo. A veces tenemos todo lo necesario para salir adelante. Contamos con estas facultades humanas tan importantes como la razón, la inteligencia y la voluntad. Aunada a esta, la libertad, la responsabilidad y la reflexión. Por lo tanto, yo soy el único responsable de mi propia felicidad.
Cito nuevamente Populorum Progressio. El progreso de los pueblos y de las naciones, dice el Papa Pablo VI, comienza por ti mismo. Una persona con un alto índice y grado de autoestima que se va a saber sobreponer sobre las dificultades de la vida y las dificultades de la humanidad, es aquella persona que va a salir adelante. Por eso, padre y madre deben de ser siempre este ejemplo necesario para los hijos y los hijos seguir y procurar ese buen ejemplo de los padres. En el próximo programa vamos a tocar la familia en el plan de Dios. Porque ¿qué es lo que Dios quiere para las familias, los hogares? ¿Y qué es lo que Dios quiere para nosotros? Bueno, pues lo vamos a descubrir en la siguiente entrega. Vamos a ver entonces que esta familia es un núcleo natural, pero que también depende mucho de nosotros. Así es que los esperamos. Ojalá que nos sigan sintonizando, que nos sigan apoyando en este nuevo proyecto y vamos a ir procurando entonces estos temas de formación parroquial, espiritual y pastoral. Los esperamos entonces a la próxima emisión. Bendiciones para todos.